Eso que faen es máis como unha función social, ¿no? Nacen, saben que están involucradas en ese proceso de la crianza o de la educación de los niños, a pesar de todo el traballo que tenían, que comentaba antes Tina, pero realmente el hecho de cantar a los nenos, de ir transmitiendo esos cantares pues en la fiesta, en las procesiones, en los filandones, y casi como una función social, no son, entiendo, desde mi punto de vista, no son conscientes de ese protagonismo. Eso lo valoramos a lo mejor desde el momento actual, es decir, ese mantenimiento de la tradición y la conservación de todo ese patrimonio. Yo creo que es un concepto que barajamos en el momento actual, pero que ellos en ese momento no eran conscientes de eso, ¿no? Por otra parte, aparte de la invisibilidad y de la falta de conciencia por parte de las mujeres, hay una falta de reconocimiento social de esa labor del resto hacia ellas, ¿no? Y mucho menos pensar en apreciar o las cualidades artísticas o los méritos que pudiese tener el propio hecho de cantar o de tocar. O sea, eso para nada. Se hacía porque tocaba y ya está. Yo creo que esa generación digamos del siglo XIX, siglo XVIII, XIX hasta principios del XX, está metida en eso, sea en el pueblo o sea en la ciudad, ese es el papel. De esto escapan una minoría de figuras, sobre todo en el tema de la tonada asturiana, que con proyección de discos y de su presencia en concursos, pero con TAEs en ese momento, como podía ser la Busdonga o Diamantina o Josefina Fernández, ¿no? Son pocas las figuras en ese mundo de hombres y siempre en solitario, ya digo, y en el caso de la Busdonga, justamente uno de los espacios públicos donde los hombres se xuntaban y cantaban como podían ser los chigres, las mujeres estaban vetadas a ese espacio o en los speeches, con lo cual en el caso de la Busdonga, porque el PA parece que tenía un bar y entonces pudo en ese ambiente poder desarrollar o cantar o hacer cosas que a otras no se estaba permitido porque además estaba mal visto, ¿no? Entonces, esa invisibilidad de las mujeres y toda esta serie de falta de conciencia, yo creo que marca una etapa anterior a un momento muy fastidiado como la llegada, o sea, el producirse el fenómeno de la guerra civil. A pesar de los avances que pudo suponer en un momento determinado la República, la llegada de la República en cuanto a conquistas cívicas o políticas, o en el caso de la formación, la obligatoriedad en el derecho a la educación, algo muy importante en el caso en general de todos, pero en particular de las mujeres, se sigue en esa educación, aunque una enseñanza más progresista y por tanto más liberadora, a pesar de todo se sigue todavía avanzando muy poco, pero justamente cuando hay ese trasiego de cambios políticos y de salir de momentos más conservadores o más liberales, pues estalla la guerra civil y entonces entramos en otra etapa oscura, que es la etapa de la posguerra. En esa etapa se siguen manteniendo las desigualdades, es un momento en la música en el que las modas y los medios de difusión, las modas son en parte foráneas, nos encontramos con el gusto por el flamenco, por la copla, por los sonidos que vienen de Latinoamérica, y eso sale a las ondas a través de la radio y la televisión. Y a pesar de esas modas foráneas, la música asturiana continúa e incluso bebe a veces de ese tipo de música, se incorpora algunas cosas que hacen que bueno, se vaya innovando y renovando la música asturiana. De hecho, el caso del Presi, por ejemplo, fue muy denostado, muy criticado, precisamente porque, bueno, por dar unos tintes un poco aflamencados al tal, o acompañarse con la guitarra, ¿no? Si eso ya era, en el caso de los paisanos, tanto en la música como en el caso de la tonada, difícil de avanzar, pues mucho más difícil creo que podía darse en el caso de las mujeres, ¿no? Es de constatar que en esa época, aparte de las voces en la tonada, proliferan muchas orquestas, muchas bandas, muchos concursos, y la presencia en ellos de las mujeres es muy pequeña.
En les orquestes prácticamente nula. Hai la constancia, algún dato que leí que, por ejemplo, en les bandines en el occidente, la conocida Los Penácaros, parece ser que incorporó una vocalista femenina en el grupo, al menos en los datos que constan en la historia de la música asturiana. Pero en general, en todas estas bandas y en estas orquestas, prácticamente la presencia de la mujer es nula. En todo ese panorama de posguerra, que el panorama musical es este, yo creo que estaba la música asturiana un poco en declive, los propios les propias figures de la tonada, muchos por la propia guerra civil, pues marcharon. Martínez Tonera al exilio, otra gente tuvo cárceles. Quiero decir que eso hizo que se disminuyese también las propias figuras de los paisanos en esa etapa, con lo cual, insisto, mucho más tenía que notarse en el tema de las mujeres. Pero el gran hándicap en esta época de la posguerra para las mujeres fue la irrupción de la sección femenina. Creo que la sección femenina mantuvo en segundos planos a las mujeres, retomando otra vez el papel de esposa y madre, y luego, aparte de ese ideario con respecto al papel de las mujeres en lo que es la vida en general, también influyó mucho en la concepción del folclore, que todavía llegó, que llegó a nuestros días, y todavía tenemos exponentes de muchos de esos grupos en la actualidad. Creo que la sección femenina utilizó el folclore pues de la manera que lo utilizó, como uso de ideario del régimen, no respetando pues las estructuras originales, relegando pues toda la parte de la sección femenina. Podemos encontrar contados grupos que apareciesen esos pandereteres o instrumentistas que no fueran paisanos, o que fuera la gaita del tambor, dándose además la particularidad de, a pesar que las mujeres en las que ensayaban y que tenían esa transmisión, las mujeres en general no dirigían los grupos de baile. Quiero decir, en el caso de los altos cargos de la sección femenina, inclusive eran mujeres que no tenían cargos familiares, solían ser mujeres solteras que tenían todo el tiempo del mundo para poder dedicarse a ejercer en lo que era la estructura de sección femenina, y lanzaron pues a otras mujeres a enseñar, y en esas cátedras ambulantes a enseñar por los pueblos y a recuperar, cosa que, a pesar de hablar de recuperación, a día de hoy poco material conoce para ser rescatado en su momento por la sección femenina. A pesar de todos esos modelos de fiches que hicieron, esa formación que dieron a las posibles monitoras para que fueran por los pueblos a ir a recoger y enseñar a su vez, y de ese trabajo no tenemos nada, con lo cual pasamos de un momento antes de la posguerra en que podía haber unos indicios de que la música estuviese o gozase de mejor salud, aunque con poca presencia de mujeres, a una etapa en la que yo creo que entra en declive la música en general, y donde la mujer entra en retroceso en particular, ¿no? No solo en la vida, no solo en la música, sino también en la vida, porque la conclusión de esta etapa es que quienes estudian el folclore son paisanos, quienes toquen los instrumentos musicales, ya sean clásicos o populares, son paisanos, quienes canten, sobre todo en lugares públicos donde son contratados, son paisanos, quienes dirigen las distintas formaciones, orquestas, bandas, coros, son paisanos, y qué decir de las figuras de los xuraos de esos concursos de tonada, en la que fueron y siguen siendo paisanos los que están o componen esos xuraos. Es decir, que el papel de la mujer en toda esa trayectoria es muy pequeño. Entonces, es un panorama nada halagüeño para las mujeres, con lo cual, de repente, a mí que nazco en esa etapa de posguerra, que me encuentro con ese estado de cosas en el tema de la música y en el tema del papel de la mujer, pues como un terreno baldío, ¿no? Es como empezar de cero. Ahí entraríamos en una década interesante que quizá ya coincide con la apertura, con una etapa de transición, con el cambio de régimen o con la muerte del dictador,
Y yo creo que esos fueron años de apertura que fueron años de apertura que yo creo que sirvieron para que se crearan pues muchos grupos de investigación, de donde provenimos muchas de las que estamos, donde se hizo una gran labor de campo, donde podemos decir que hay una presencia y visibilidad de las mujeres con un mayor número de oportunidades. Se crean las escuelas, a partir de las escuelas yo creo que las mujeres entran en el mundo de los instrumentos musicales o va vinculado. Aparecen las bandas de gaita. Hasta ese momento, hasta los años 90 prácticamente hablar de bandas de gaita era... no había concepto de bandas de gaita en los años 80. Entonces en esos años 90 es como un boom que es fruto de ese trabajo en esa década de los 80 de xente que llegamos a este tema pues un poco como una mala trastorante, sin saber exactamente para dónde estábamos metidos. Entonces, esa presencia, esa visibilidad, ese cierto reconocimiento, yo creo que bueno, yo por lo menos lo valoro, pego un repaso a cómo el gran boom de la cantidad de bandas que se crean en los 80, ninguna está dirigida por mujeres. En los grupos folk que se crean un montón, algún instrumento clásico aparece, pero las mujeres brillan por su ausencia, en todo caso vocalistas, y el terreno para nosotros es... Entonces, para mí la creación de grupos como mujeres, donde de alguna manera se reconoce ese papel de la transmisión oral, de lo auténtico que tú cuestionabas hace un momento, para nosotros, por lo menos en la mi generación, fue importantísimo porque, digamos, dio voz a las mujeres, dignificó un instrumento como la percusión, y prácticamente los espectáculos de mujeres pasaron de tener algunos paisanos para tocar algunos instrumentos y solo las mujeres tocaban y cantaban, al día de hoy en que mujeres, en la propuesta actual que tiene en País Malva, todo, desde los pandereteros y los instrumentistas son mujeres, y en el momento actual, artísticamente hablando y dirigiendo mujeres, tampoco ya son paisanos. Quiero decir, entramos en otra etapa diferente con nuevas propuestas y nuevos proyectos que yo creo que claro, parece todo poco, pero claro, cuando vienes de todo ese trayecto tan poco, tan baldío, sí, pues parecen logros. Entonces, como conclusión hoy, creo que estamos en un punto de partida mucho más positivo, y que tenemos unos referentes, hay más formación, por lo tanto hay más posibilidad de, a pesar del tiempo de crisis y de dedicarse profesionalmente a ella, a más formación hay más apertura de mentes, se está más abierta a conocer otras formas de hacer, otras experiencias, y hay ganas de romper moldes. Vienes de una tradición de la que no reniegas, pero no quieres ser portadora del rol en el que te ves ubicada. Por eso se reinventa el repertorio, se innova la estética con la que se identifica esta música. Creo que hay más conciencia y consciencia de todo el tiempo propio y del todo papel como mujer, aunque non lle desgraciadamente una cuestión mayoritaria, pero que sí topas en la xente metida en el mundo de la música. La figura de la panderetera dio como un empoderamiento a muchas mujeres que la tocan y que se reivindiquen en su papel de tocadoras, no en el reducto en el que estaban metidas. Entonces yo creo que algo positivo se está moviendo, y es la preocupación por el tema mujer y música, este binomio, y creo que otro discurso ya es posible desde el binomio construir y deconstruir. O sea, construir sobre otras construcciones que hay que deconstruir por los roles o los prototipos. 10 minutos, 15 minutos, entonces parece toda una...